Mi hermana me acusa de acostarme con su prometido en medio de su boda, y pierde todo por su idiotez. Mi mamá me miró como si yo fuera una extraña, como si en vez de su hija mayor fuera una ladrona atrapada con las manos en la masa. Tenía la boca apretada, los ojos húmedos, y una sola mano señalando la puerta del salón. No dijo mi nombre con cariño, no dijo hablemos, no dijo qué pasó. Me dijo, vete. Yo todavía tenía el vestido puesto. Todavía me dolían los pies de los tacones. Todavía escuchaba, detrás de mí, el murmullo de casi 100 personas tratando de decidir si lo que acababan de ver había sido una infidelidad o un espectáculo. En el centro de todo estaba Inés, mi hermana menor, con el ramo temblándole en la mano, la cara roja de rabia, y esa mirada que yo conozco demasiado bien, la mirada de cuando decide que la realidad le debe algo. Tomás, el tipo que se suponía que iba a ser su esposo en cuestión de minutos, estaba en el suelo, no por borracho ni por dramático, sino porque mi papá le había pegado un puñetazo en medio de todo. Y yo era la culpable oficial de una escena tan absurda que parecía inventada por alguien con demasiado tiempo y cero vergüenza. Inés acababa de acusarme, a gritos, de acostarme con su prometido. En su boda. Frente a todos. Y lo peor es que, cuando intenté decir la verdad, sonó exactamente como la mentira más barata del mundo. Crecimos en una familia partida, literalmente partida. 2 casas, 2 rutinas, 2 versiones de cómo se hacen las cosas. En una, mi papá era silencio y la autoridad, en la otra, mi mamá era ansiedad maquillada de todo está bien. El acuerdo no escrito fue siempre el mismo, no peleen, no incomoden, no causen problemas. Éramos 2 niñas entrenadas para caminar en puntillas por la vida de los adultos. Por eso Inés y yo nos juramos lealtad tan temprano. Era un juramento medio infantil, medio desesperado. Cuando una se sentía un mueble movido de un lado a otro, la otra era el único lugar que no cambiaba. Yo era la mayor, así que me salió natural eso de agarrar el caos por el cuello y ordenarlo. Inés aprendió otra cosa, que si lloraba fuerte, alguien corría. Al principio era tierno. Después se volvió costumbre. Y la costumbre se convirtió en un rol. Yo era la que resolvía. Inés era la que exigía. Tomás apareció como una rareza, alguien que no pedía nada y, peor, que agradecía. Yo conocí a Tomás antes de que él conociera a Inés. No es romántico ni raro, es simple, trabajábamos en el mismo edificio, en empresas distintas. Coincidíamos en la cafetería, y un día se me cayó un vaso de café y él, sin hacer show, me ayudó a limpiar. Me dijo, tranquila, a cualquiera le pasa. Y ya. Eso fue todo. Pero con los meses empezamos a saludarnos, a hablar un poco más. Era de esos tipos que escuchan de verdad, sin esperar su turno para hablar. Inés lo conoció por mí, en una comida con amigos. Yo lo invité porque me había ayudado con un proyecto y quedamos en almorzar, y ella llegó a mi casa a buscar algo justo cuando él estaba ahí. Inés lo vio y, como siempre, decidió que lo quería. Inés tiene esa manera de fijarse en algo y actuar como si el universo se lo debiera. Tomás, para ser justo, no cayó por lo quiero. Cayó por lo que Inés muestra cuando quiere encantar. Ella puede ser magnética cuando se lo propone, se ríe con todo el cuerpo, te mira como si fueras lo más interesante del planeta, te hace sentir elegido. Yo misma lo he visto 1000 veces, y también he visto cómo apaga esa luz cuando ya consiguió lo que buscaba. Aún así, se enamoraron. O se convencieron. O lo que sea que la gente hace cuando mezcla química con ganas de no estar solo. Avanzaron rápido. Tomás se fue a vivir con Inés en cuestión de meses. Empezaron a hablar de matrimonio con una naturalidad que a mí me parecía de otro planeta. Yo los apoyé, porque si algo me sale fácil es aplaudir desde la orilla aunque por dentro esté pensando, ¿en serio tan rápido? Inés estaba feliz, y cuando Inés está feliz, todos tenemos permiso de respirar. La idea del taller de arte nació en una conversación que yo escuché sin querer. Estábamos en casa de mi mamá, Inés hablaba de su propio espacio como si lo estuviera narrando para un comercial. Dijo que algún día tendría vitrinas, mesas de trabajo, un letrero con su nombre, un lugar donde nadie le dijera que guardara sus cosas o que eso ensucia. Tomás la miraba como si estuviera viendo a alguien abrir una ventana. Después, cuando nos quedamos solos un rato, Tomás me dijo en voz baja, quiero dárselo. Pero no sé ni por dónde empezar. Ahí empezó el secreto que terminó explotándome en la cara. Tomás tenía la intención y el corazón, pero cero idea práctica. No sabía de contratos, ni de presupuestos, ni de remodelaciones. Yo, en cambio, soy la persona que compara precios por deporte y que se mete a leer la letra pequeña aunque me sangre el ojo. Así que cuando me pidió ayuda, me salió automático decirle que sí. La condición era una sola, Inés no podía enterarse. Era sorpresa. Así que empezamos a escribirnos mucho. Muchísimo. Mensajes sobre visitar locales, sobre negociar con dueños, sobre conseguir a alguien que pintara, sobre si valía la pena cambiar el piso o solo pulirlo. Tomás me mandaba fotos del lugar vacío, con eco, como una caja lista para llenarse. Yo le respondía con audios cortos diciéndole, ese muro se puede usar para las vitrinas, carita sorprendida no te dejes meter esa cláusula, dile que la arregle. Y sí, entre esos mensajes había frases que, cortadas, suenan horribles.
No dejes que se entere todavía. Mañana revisamos ya sabes qué. Me muero por ver su cara cuando se entere. Eres buenísima con esto. Gracias por salvarme. Si tú quieres ver una infidelidad, puedes verla en cualquier cosa. Especialmente si ya estás buscando motivos. Inés empezó a ponerse rara semanas antes de la boda. Lo noté porque su rara no es silenciosa. Me preguntó, ¿cómo quién no quiere la cosa? ¿Por qué hablas tanto con Tomás últimamente? Lo dijo sonriendo, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Yo le respondí lo más natural del mundo, cosas de la boda, de logística. Y técnicamente era verdad, porque todo esto era por la boda, solo que no por las flores. Inés hizo ese gesto que hace cuando no le gusta una respuesta pero todavía no decide explotar. Se acomodó el pelo, tomó aire y cambió de tema. Al rato, cuando Tomás fue al baño, me dijo más bajo, está medio distante. Me lo dijo como si fuera culpa mía, como si yo tuviera que apretar un botón y arreglarle el novio. Yo intenté equilibrar las cosas. Le decía a Tomás que estuviera más presente, que no se notara tanto. Tomás estaba agotado, porque además del trabajo y la boda, estaba pagando el arriendo del local y adelantando arreglos. Me dijo, estoy tratando, vale. Solo quiero que todo salga bien. Y yo, como idiota profesional, lo creí suficiente. Llegó el día de la boda con esa mezcla de emoción y tensión que tienen los eventos grandes. Todo el mundo andando como si se estuviera preparando para una obra de teatro. Inés estaba hermosa, y lo digo aunque en este momento me cueste. Tenía los ojos brillantes y una energía casi agresiva de felicidad, como si la felicidad fuera una competencia. Yo estaba en el salón, ayudando con detalles. Me acerqué a Tomás para preguntarle si ya estaba listo el momento de la sorpresa. La idea era simple, después de la ceremonia, en una parte más tranquila, él le iba a entregar una llave y un sobre con una foto de letrero con su nombre. Yo iba a estar ahí para grabar su reacción, porque Tomás quería verla 1000 veces. Le dije, ¿tienes el sobre? Tomás me respondió, sí. No me dejes solo con esto, por favor. Yo le dije, tranquilo, va a salir bien. Apenas dije eso, vi a Inés mirándonos desde lejos. No fue una mirada de novia emocionada. Fue una mirada de detective que cree que ya resolvió el caso. No pasó ni un minuto antes de que ella se me acercara. Me agarró del brazo con fuerza, sonriendo para las fotos pero apretándome como si quisiera dejarme marca. Me dijo, después hablamos. Yo sentí un frío en el estómago, pero me obligué a respirar. Pensé, está estresada. Ya se le va a pasar. La ceremonia empezó. Música suave, gente acomodándose, celulares listos. Yo me senté con mi mamá y mi papá en filas separadas, como siempre, porque nuestra familia no sabe estar junta sin que el aire se ponga pesado. Miré a Inés caminar hacia Tomás y por un segundo pensé que, a pesar de todo, quizás esto iba a ser un buen día. Hasta que llegó el momento de los votos. El oficiante dijo algo sobre amor, sobre elegir al otro. Tomás iba a hablar y, antes de que abriera la boca, Inés levantó una mano. Ese gesto, así de simple, congeló el lugar. El oficiante se quedó con la frase a medias. Tomás la miró confundido. Inés giró la cara hacia donde yo estaba sentada, y en ese segundo yo supe que algo venía, pero no supe qué tan grande. Inés dijo, fuerte, claro, como si estuviera leyendo una sentencia, antes de que esto siga, yo necesito que todos sepan con quién se ha estado acostando mi prometido. Hubo un silencio raro, como cuando se corta la música en una fiesta y nadie sabe si reír o preocuparse. Yo sentí que el corazón se me fue a la garganta. Miré a mi mamá, que abrió la boca pero no dijo nada. Miré a mi papá, que se puso rígido. Inés señaló con el ramo hacia mí. Dijo mi nombre como si fuera una ofensa. Me paré por reflejo, no porque supiera qué hacer, sino porque mi cuerpo no supo quedarse sentado mientras me tiraban un camión encima. Tomás dio un paso hacia Inés. Le dijo, ¿qué estás diciendo? Ella no lo miró. Me miró a mí. Y ahí empezó el show. Dos amigas de Inés, Carla y Vero, esas amigas que siempre están en modo coro, se movieron entre las mesas como si estuvieran repartiendo panfletos. Le mostraban el celular a la gente, acercaban la pantalla a las caras. Eran capturas de pantalla, recortadas, con frases sueltas de mi chat con Tomás. Yo vi mi propio mañana revisamos ya sabes que convertido en veneno. Inés dijo, ¿te creías muy lista? Me dijo, ¿te creías intocable porque eres la buena hija? Me dijo, siempre tienes que estar metida en todo. Hasta en mi novio. Yo intenté hablar, pero en ese momento el aire se volvió pesado, como si el salón decidiera que yo ya estaba condenada. Le dije al oficiante, porque no sabía a quién más mirar, esto es un malentendido. Sonó pequeño, débil, y yo odio sonar así. Tomás levantó la voz. Dijo, Inés, por favor, escúchame. Ella lo cortó. Le dijo, no me hables. No me manipules. Y luego me miró otra vez. Yo dije lo único que pensé que podía salvar algo, Inés, es una sorpresa. Hay un local. Es para ti. Si tú estás en una boda, vestida, frente a toda tu familia,
acusaba de acostarte con el prometido de tu hermana, y dices, es una sorpresa, te juro que suenas como alguien improvisando. Inés se rió con una risa que no era risa. Me dijo, una sorpresa, ¿qué? ¿Me estabas arreglando un motel? Alguien soltó una risa nerviosa. Alguien más dijo qué vergüenza. Yo sentí que me ardía la cara. Tomás trató de caminar hacia mí, no para defenderme como héroe, sino para ponerse en medio, para cortar eso. Inés agarró una copa de vino de una mesa cercana. La levantó con esa mano firme de quien cree que está haciendo justicia. Se lo tiró encima a Tomás. El vino le manchó la camisa, le corrió por el cuello. Tomás se quedó quieto, como si el cuerpo se le hubiera apagado. Inés dijo, ahí tienes tu boda. Y se dio la vuelta, caminó hacia la salida con el vestido arrastrando como una bandera. Tomás reaccionó tarde, como reaccionan las personas que todavía piensan que el mundo es razonable. La siguió, llamándola por su nombre. Le gritó, Inés, no, es un malentendido. Y ahí pasó lo que nunca pensé que iba a ver, mi papá se metió en medio. Mi papá, que no se mete en nada, que siempre está lejos de las emociones porque eso es drama, agarró a Tomás por el hombro y lo detuvo. Tomás intentó soltarse, desesperado. Mi papá lo empujó de vuelta. Tomás levantó las manos, como diciendo no quiero pelear. Y aún así, mi papá le pegó. No fue una película. Fue torpe, fue feo, fue un golpe con rabia acumulada, y Tomás cayó de lado, con la cara contra el suelo del salón donde se suponía que iban a bailar. Ahí el salón explotó en voces. Gente levantándose, sillas moviéndose, murmullos como insectos. Mi mamá se giró hacia mí con una expresión que yo no le había visto nunca. No era tristeza. Era decepción, pero de esa decepción que no pregunta nada porque ya decidió. Me dijo, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu hermana? Yo sentí una cosa rara, como si mi cerebro se negara a entender la frase. Porque, de verdad, yo no había hecho nada. Pero en ese momento no importaba lo que yo hubiera hecho. Importaba lo que parecía. Le dije, mamá, no pasó nada. Te lo juro. Es un local, es un taller para ella. Tomás me pidió ayuda. Mi mamá no me escuchó. Miró hacia donde Inés ya no estaba. Miró a mi papá, que todavía tenía el puño cerrado. Y luego me volvió a mirar a mí. Me dijo, vete, Valeria. Y cuando yo me quedé quieta, como si mis pies estuvieran pegados al suelo, lo repitió más bajo, vete. Ahora. Yo me fui. Salí del salón con la espalda recta por puro orgullo, y por dentro me estaba desarmando en pedazos. Actualización 1. Me senté en mi auto con el volante frío bajo las manos y el silencio más pesado que cualquier grito. Tenía el celular vibrando en el bolso, pero no fui capaz de mirarlo al tiro. Me quedé un rato respirando como si hubiera corrido, aunque lo único que había hecho era sobrevivir 5 minutos en el infierno. Cuando por fin revisé, tenía mensajes de números que ni tenía guardados. Eres una sinvergüenza. ¡Qué asco! Pobre Inés. Había gente que me conocía de vista, primos lejanos, amigas de mi mamá, compañeros del colegio. Era como si todos hubieran estado esperando una excusa para tirarme piedras. Intenté llamar a Inés. Me mandó a buzón. Llamé a mi mamá. No contestó. Le escribí a Tomás, porque pensé, por lo menos él va a explicar. Tomás no respondió al principio. Después me llegó un audio cortísimo, con la voz quebrada, y ese audio todavía lo escucho en la cabeza cuando me quiero castigar. Tomás dijo, estoy bien. No te culpes. Esto se salió de control. Perdón por meterte. Yo no sabía qué hacer con esa frase. Porque, sí, él me metió. Pero yo también me metí sola, como siempre. Al día siguiente intenté ir a la casa de mi mamá. Ni siquiera me dejaron entrar. Mi mamá habló desde adentro, como si yo fuera alguien que viene a cobrar una deuda. Me dijo, dale espacio a tu hermana. Yo le respondí, pero mamá, no pasó nada. Mi mamá dijo, Valeria, no insistas. Ese no insistas me dolió más que el golpe a Tomás, porque el golpe fue físico y brutal, pero el no insistas fue mi mamá cerrándome la puerta en la cara con palabras. Enesis, la amiga de Inés, subió una historia en redes con música triste y la frase la traición viene de donde menos lo esperas. No puso nombres, pero puso una foto donde se veía mi vestido. Era suficiente. La gente es experta en unir puntos cuando le conviene. Yo me fui a trabajar como un robot. Caminé por la oficina sintiendo que todos podían oler lo que me había pasado. Cada vibración del celular era otra persona opinando de mi vida. Esa misma tarde, Tomás me llamó. Su voz ya no era quebrada, era cansada, como si se le hubiera acabado la gasolina emocional. Me dijo, Inés me echó del departamento. Me lo dijo simple, sin dramatizar, y eso lo hizo peor. Yo le pregunté, ¿dónde estás? Me respondió, donde un amigo. El único que no me dijo que me muriera. Tomás me contó que había intentado hablar con Inés, que ella no lo dejó terminar una frase. Que le gritó, que le tiró su ropa al piso, que le dijo que no volviera a tocarla. Que Carla y Vero estaban ahí, como testigos, como jurado, como policía. Me dijo,
Ella tiene las capturas impresas. Las sacó de mi computador cuando yo estaba en la ducha. Me lo dijo con una mezcla de vergüenza y horror, como si todavía no pudiera creer que la mujer con la que iba a casarse le revisara todo así. Yo apreté los dientes. Le dije, esto no tiene sentido. Tomás soltó una risa seca. Dijo, bienvenida. En los días siguientes, el rumor se volvió versión oficial. Mi papá le contó a su familia que Tomás se quiso pasar de vivo y que yo andaba en cosas raras. Mi mamá, que siempre se hizo la neutral, dejó que esa narrativa caminara sola. Inés no necesitaba pruebas completas. Solo necesitaba que el mundo la viera como víctima. Yo intenté aguantar por dignidad. Me dije, no voy a rogarle a nadie para que me crea. Pero también me dolía. No por la gente random, sino por mi familia. Por mi mamá, por mi papá, por Inés, aunque suene enfermizo. Yo había sido la que resolvía todo siempre. La que ponía plata, la que arreglaba problemas, la que se tragaba el orgullo para que la casa no explotara. Y ahora, cuando yo decía no pasó, me trataban como si yo estuviera actuando. Una noche, Tomás me escribió, estoy pensando en subir el chat completo. Yo le contesté, ¿estás seguro? Tomás me respondió, no quiero, pero no veo otra salida. Me están destruyendo. A ti también. Y nadie quiere escuchar. Yo me quedé mirando el mensaje largo rato, con esa sensación de estar en un puente que se está rompiendo, decidiendo si saltas al agua o te quedas esperando. Le escribí, haz lo que tengas que hacer. Y Tomás lo hizo. Yo me enteré porque me empezó a llegar el mismo enlace de personas distintas. Una prima me lo mandó con un esto es verdad. Un compañero de trabajo me lo mandó con un oye, vi esto. Hasta una vecina de mi mamá, que nunca me habla, me mandó disculpa. Abrí la publicación y sentí un vuelco en el estómago. Tomás había subido capturas completas, sin recortes, con contexto. Había fotos del local vacío, con las paredes sin pintar. Había el contrato de arriendo con su nombre. Había conversaciones con el maestro que iba a hacer los arreglos. Había un diseño simple de letrero que decía Inés con una tipografía bonita, como de boutique. Había mensajes míos diciendo, que no se entere. Y había mensajes después diciendo, esto es para ella, no te pases con el presupuesto. Había mensajes de Tomás diciendo, me muero por verla feliz. Había un hilo donde él me preguntaba si valía la pena poner espejo grande para que ella tomara fotos de sus productos. Había tanta evidencia que, en un mundo normal, eso habría cerrado el caso. Y sí, por un par de horas, sentí que el aire volvía. Gente comentó pidiéndole disculpas a Tomás. Algunas personas borraron mensajes anteriores. Carla y Vero, las amigas, cerraron sus cuentas o las pusieron privadas. Varias personas compartieron la publicación con indignación contra Inés. Vi comentarios diciendo, que enferma, arruinó su propia boda, pobre tipo. Yo pensé, ingenua, bueno, ya está. Ahora Inés va a entender. Me equivoqué. Inés no se derrumbó. No llamó llorando. No dijo me equivoqué. Inés se enfureció. Me llamó esa misma noche, y el tono de su voz fue como escuchar metal raspando. Me dijo, ¿estás feliz? ¿Lograron dejarme como loca? Yo me quedé en silencio un segundo porque, de verdad, no sabía por dónde empezar con alguien que ve una prueba y decide que es un ataque. Le dije, Inés, el chat está ahí. Es todo. No hay nada más. Era una sorpresa. Inés se rió, pero no con humor. Me dijo, claro, la sorpresa. La cortina de humo. Qué conveniente. Yo respiré hondo. Le dije, ¿qué cortina de humo? Hay un local. Hay un contrato. Hay fotos. Hay presupuesto. Inés me respondió, tú siempre has sabido moverte. Tú siempre has tenido esa cara de buena. Seguro lo planearon cuando viste que yo tenía algo que tú no. Esa frase me golpeó en un lugar feo, porque ahí estaba la verdad de ella. Para Inés, la vida es una competencia conmigo. Aunque yo nunca me inscribí. Le dije, Inés, yo te presenté a Tomás. Yo los empujé. Yo estaba feliz por ti. Inés dijo, exacto. Lo presentaste para tenerlo cerca. Para probarlo. No sé. Para joderme. Yo sentí la rabia subir, pero también algo más, cansancio. Un cansancio antiguo, acumulado, como polvo en los muebles. Le dije, ¿me estás escuchando? Te estás inventando una historia para no aceptar que te equivocaste. Inés subió el volumen. Me dijo, no me hables así. Tú eres la que se metió. Tú eres la que se escribió con mi prometido a escondidas. Ahí, por primera vez en todo esto, yo dije algo que no había dicho nunca con ella. Le dije, sí, me escribí. Porque estaba ayudándolo. Porque tú siempre has sido incapaz de dejar que alguien te haga una sorpresa sin controlar todo. Y mira lo que hiciste. Inés se quedó callada un segundo. Y luego me dijo, con una calma que me dio miedo, te voy a arruinar. Colgó. Yo me quedé con el celular en la mano, y en vez de llorar, me reí. Me reí sola en mi cocina, como una loca,
porque era ridículo. Era ridículo que mi hermana, con pruebas frente a la cara, eligiera la ficción. Era ridículo que yo todavía sintiera culpa. Era ridículo que mi familia estuviera en silencio mientras ella quemaba todo. Esa noche me escribió mi mamá. Me puso, no es el momento de pelear. Tu hermana está muy afectada. Yo le respondí, ¿y yo qué? Mi mamá tardó en contestar. Cuando lo hizo, me puso, tú eres fuerte. Esa frase, que en otras circunstancias suena como halago, en ese momento fue una excusa para abandonarme. Yo entendí algo ahí. No de golpe, pero lo entendí. Ser la fuerte era el permiso que tenían para no cuidarme. Y me cansé. Hasta ese momento yo había seguido pagando cosas de Inés por inercia, como si el mundo no se hubiera incendiado. Yo tenía el débito automático del seguro del carro a mi cuenta. Yo tenía transferencias programadas para su deuda estudiantil. Yo tenía mi tarjeta asociada a sus suscripciones porque ¿qué más da? Esa semana, cuando vi que Inés no solo no pedía perdón, sino que se victimizaba más fuerte, algo en mí se acomodó. No fue una venganza explosiva. Fue una decisión fría, casi administrativa, que me dio más paz de la que esperaba. Entré a mi banco y cancelé las transferencias. Llamé al seguro y pedí que sacaran mi tarjeta. Me metí a las cuentas de streaming y cerré sesiones. Cambié contraseñas. Cancelé el gimnasio que yo le pagaba para que se motivara. Lo hice sin música dramática, sin temblar, como quien por fin deja de cargar una maleta que nunca fue suya. Al día siguiente, Inés me llamó histérica. Me dijo, ¿qué hiciste? Le respondí, dejé de pagarte cosas. Inés gritó, no puedes hacer eso. Yo miré el techo, como si el universo me estuviera grabando para un programa de comedia. Le dije, ¿cómo que no puedo? Claro que puedo. Era mi plata. Inés dijo, pero es que yo contaba con eso. Y ahí estaba. Eso era todo. No, perdón, no me equivoqué, no me dolió. Yo contaba con eso. Le dije, Inés, arruinaste tu boda por una película que te montaste. Humillaste a Tomás. Me humillaste a mí. Y tu primera preocupación es el gimnasio. Inés bajó el tono, pero no por humildad, por estrategia. Me dijo, bueno, ya. Entonces ayúdame. Arreglemos esto con Tomás. Yo parpadeé. Le dije, ¿perdón? Inés dijo, necesito que hables con él. Dile que se le pasó la mano subiendo eso. Dile que yo estaba nerviosa. Dile que, no sé, que tú también te equivocaste. Yo sentí una punzada de rabia tan limpia que me dieron ganas de reír otra vez. Le dije, ¿yo también? Inés soltó un suspiro impaciente. Me dijo, Valeria, no me hagas esto. Tú sabes que yo no soy buena pidiendo perdón. Tú siempre me ayudas. Ahí fue cuando me di cuenta de lo enfermo que era nuestro pacto. Inés no me pedía ayuda porque me quisiera. Me pedía ayuda porque me había entrenado para dársela. Le dije, no. Inés se quedó callada. Después dijo, eres una mala hermana. Yo le respondí, con una calma que ni yo sabía que tenía, no. Soy una hermana cansada. Colgué. Un rato después mi mamá me llamó, y yo contesté porque todavía tenía esa esperanza estúpida de que iba a decir algo distinto. Mi mamá me dijo, Inés está desesperada. No le quites todo ahora. Yo le respondí, mamá, Inés me quitó a mi familia en un día. Y todavía la estás protegiendo. Mi mamá dijo, tú sabes cómo es ella. Yo apreté la mandíbula. Le dije, exacto. Y ya no quiero que eso sea mi problema. Esa conversación terminó sin abrazo, sin cierre bonito. Pero terminó con una decisión que me cambió el pecho, yo no iba a negociar más mi paz para que Inés siguiera igual. Si te está gustando la historia, por favor dale like y suscríbete para apoyar mi canal y subir historias más seguido, te leo en los comentarios. Actualización 2. El mundo, por un rato, se volteó contra Inés. No porque la gente tuviera un sentido moral admirable, sino porque le encanta ver caer a alguien. Hoy te aplauden, mañana te escupen. Ella pasó de novia víctima a villana del momento. Inés intentó recuperar control como siempre, hablando más fuerte. Mandó audios a la familia diciendo que Tomás la había expuesto para humillarla, que yo lo ayudé a armar una trampa, que el local era una pantalla porque ¿a quién se le ocurre hacer eso sin decirle? Decía esa última frase como si la sorpresa fuera el crimen y no su acusación pública. Mi papá, que al principio estaba en modo yo protejo a mi hija, empezó a bajar el volumen cuando la evidencia se hizo demasiado obvia. No pidió perdón por el golpe. No llamó a Tomás para decirle nada. Solo se metió en su silencio, como hace siempre cuando se equivoca. Mi mamá seguía en su postura favorita, no quiero estar en el medio. Esa frase es la cobardía envuelta en papel de regalo. Mientras tanto, Inés empezó a sentir lo que es vivir por encima de tus posibilidades sin tu hermana pagando la diferencia. Al principio fueron quejas pequeñas. Me escribió, se me venció el seguro. Luego, no puedo pagar la cuota. Después, ¿me puedes prestar por esta vez? Yo no respondía. No porque me gustara verla caer,
aunque sería mentira decir que no sentí una satisfacción fea en el estómago. No respondía porque cada vez que abría un chat suyo, mi cuerpo se tensaba como si fuera a recibir un golpe. Unas semanas después, Inés apareció en la puerta de mi casa. Yo vi su cara por la mirilla y por un segundo pensé en no abrir. Pero abrí porque todavía soy humana, y porque una parte de mí quería mirar de frente el resultado de todo esto. Inés estaba sin maquillaje, con el pelo recogido mal, y los ojos hinchados. Por un segundo me dio pena. Luego habló y se me pasó. Me dijo, tenemos que arreglar esto. Le respondí, hola. Inés entró sin esperar invitación, como si mi casa siguiera siendo extensión de su control. Se sentó en mi sillón y miró alrededor como evaluando que también me iba sin ella. Me dijo, Tomás está haciéndose la víctima. Ya estuvo. Quiero que tú lo llames y le digas que pare con su show. Yo me quedé parada. Le dije, Inés, tú lo humillaste en tu boda. Tú permitiste que lo golpearan. Tú lo echaste, ¿y ahora quieres que yo lo rete? Inés frunció la boca. Me dijo, yo estaba fuera de mí. Le respondí, ¿y yo que estaba, decoración? Inés soltó un suspiro, como si yo fuera lenta. Me dijo, Valeria, escucha. Yo lo amo. Yo cometí un error, ya. Pero si tú me ayudas, yo puedo recuperarlo. Esperé. Quise escuchar la palabra. La palabra perdón. No llegó. Le dije, ¿vas a pedirle perdón? Inés me miró como si yo le hubiera pedido que se tirara al mar. Me dijo, no voy a rogar. No tengo por qué humillarme. Él también hizo cosas. Yo sentí el cansancio viejo asentarse como una piedra. Le dije, entonces no lo amas. Lo quieres. Inés se levantó rápido. Me dijo, no me vengas a dar lecciones. Tú siempre te crees mejor. Yo le respondí, no me creo mejor. Solo estoy harta de limpiar tus desastres. Inés se acercó, con esa energía de pelea que conoce desde niña. Me dijo, si no me ayudas, te juro que... Yo la corté. Le dije, te juro que nada. Ya hiciste suficiente. Caminé hacia la puerta, la abrí, y me quedé ahí, esperando. Inés me miró, ofendida, como si yo le estuviera robando algo que era suyo. Me dijo, ¿me estás echando? Le respondí, sí. Inés se quedó un segundo, como calculando si llorar funcionaba. Se le aguaron los ojos, pero no se le aflojó el orgullo. Me dijo, te vas a arrepentir. Yo no dije nada. Porque si decía algo, iba a gritar. Y yo ya no quería gritar. Inés salió con los hombros rígidos. Antes de irse, me dijo, mamá va a saber lo que hiciste. Yo le respondí, que lo sepa. Cerré la puerta. Y cuando el clic de la cerradura sonó, sentí una paz rara, como si hubiera cortado un cable que me estaba electrocutando hace años. Actualización final. Tomás y yo hablamos poco después de eso. No porque fuéramos mejores amigos, sino porque éramos los dos sobrevivientes del mismo incendio. Nos juntamos en un café tranquilo, lejos de mi familia, lejos de los chismes. Tomás tenía unas ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien en semanas. Traía la camisa simple, sin mancha de vino, pero yo igual la veía. Me dijo, estoy tramitando un ascenso. En otra ciudad. Yo lo miré con sorpresa. Le dije, ¿te vas? Tomás asintió. Dijo, necesito salir de aquí. Todo me recuerda, todo. Yo entendí. Hay lugares que se vuelven tóxicos porque te guardan la vergüenza en las paredes. Le pregunté por el local. Tomás bajó la mirada. Me dijo, ese es el problema. Firmé el arriendo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Ahora estoy viendo si puedo rescindir o traspasar. Yo le dije, ¿y qué te dicen? Tomás exhaló. Me respondió, que perderé plata. Que hay cláusulas. Que me apresuré. Lo dijo sin excusas. Solo como alguien aceptando que el amor, a veces, te vuelve tonto. Me contó que Inés lo estaba llamando desde números distintos porque él la había bloqueado. Que le dejaba mensajes llorando, luego mensajes insultándolo. Que un día le dijo te extraño y al siguiente me arruinaste la vida. Tomás dijo esa última frase con una sonrisa cansada, como si estuviera viendo una caricatura. Le dije, lo siento. Tomás me miró y me dijo algo que me dejó pensando, no lo sientas. Esto me abrió los ojos. Yo confundí controlar con amar. Me acostumbré a caminar sobre cáscaras para que ella no explotara. Y creía que eso era normal. Yo tragué saliva, porque me vi reflejada. Yo había vivido así con mi hermana toda la vida. Tomás me dijo, gracias por ayudarme con lo del local. En serio. Fue lo más bonito que intenté hacer por alguien. Pero creo que el gesto romántico no compensa una relación marcada por paranoia. Yo asentí. No porque quisiera estar de acuerdo, sino porque era verdad y a veces la verdad duele pero también alivia. Tomás me contó que se iba pronto. Yo le deseé suerte, y lo dije de verdad. Me dio un abrazo corto, incómodo, como de gente que no sabe si puede abrazarse después de un caos así.
Nos despedimos en la puerta del café. Y mientras lo veía irse, pensé que, en una línea de tiempo distinta, Inés habría tenido su taller, su boda, su vida soñada. Y en esta, se quedó con su rabia. Días después, Tomás me escribió solo una frase: se apareció en el aeropuerto. Yo lo llamé al tiro. Me contestó con la voz temblando de agotamiento. Me dijo: fue horrible. Le pregunté: ¿qué hizo? Tomás se quedó en silencio un segundo, como si todavía estuviera procesando. Me dijo: se arrodilló. Yo cerré los ojos. Me lo imaginé, el aeropuerto con gente pasando, maletas rodando, anuncios sonando. Y mi hermana, que siempre juró que jamás rogaría, en el piso. Tomás siguió, me agarró las manos. Me dijo que yo era el amor de su vida. Me dijo que sin mí no es nada. Y después, cuando le dije que no, me empezó a decir que yo era un ingrato, que yo la había provocado. Yo apreté el celular. Le dije: ¿y tú qué hiciste? Tomás respondió: me fui. Esa respuesta fue simple, pero fue un mundo. Porque irse, de verdad irse, es algo que pocos hacen cuando están atrapados en una relación con alguien como Inés. Tomás me dijo: voy a resolverlo de local como pueda. Si lo puedo traspasar, lo haré. Si no, perderé plata. Pero prefiero perder plata a perderme a mí. Yo me quedé callada, con un nudo en la garganta. Le dije: me alegro por ti. Tomás soltó una respiración pesada. Me dijo: cuídate, vale. Y no vuelvas a cargar a nadie que te rompe. Colgamos. Y en ese momento, sin que nadie me lo pidiera, yo tomé una decisión que debí tomar hace años: yo también me iba a ir. No de la ciudad, pero sí de ese rol de salvadora que me estaba comiendo viva. Después del aeropuerto, Inés vino por lo único que le quedaba: controlar el relato. Mandó mensajes a la familia diciendo que Tomás era un cobarde, que la usó, que yo me metí porque siempre he estado celosa. Era una mezcla de fantasía y rabia. Nadie podía vivir en esa historia sin hacerse daño, pero Inés prefería el daño antes que la responsabilidad. Mi mamá, por fin, me llamó con una voz distinta. No era disculpa, todavía. Era preocupación. Me dijo: tu hermana no está bien. Yo le respondí: yo tampoco estuve bien cuando me echaron de la boda, mamá. Mi mamá se quedó en silencio, y ese silencio fue una grieta. En esa grieta, por primera vez, escuché algo parecido a culpa. Me dijo: yo no supe qué hacer. Yo le respondí: hiciste algo. Elegiste. Mi mamá suspiró. Me dijo: no quiero perderlas a las dos. Yo pensé: ya me perdiste un poco. Pero no lo dije. Le dije algo más verdadero: entonces deja de pedirme que yo cargue lo que Inés rompe. Mi mamá me pidió que fuera paciente, que la entendiera, que es tu hermana. Yo le respondí: ser mi hermana no le da derecho a destruirme. Esa conversación no arregló nada, pero dejó claro que yo ya no iba a doblarme para que todo quedara tranquilo. La tranquilidad, en nuestra familia, siempre fue el nombre bonito de la injusticia. Con mi papá no hubo conversación. Hubo un mensaje corto, seco. Me puso: lamento el espectáculo. No lamento haberte acusado, no lamento haber golpeado a Tomás, no lamento no creerte. Solo el espectáculo. Como si lo grave fuera que la gente miró. Yo no respondí. Inés, mientras tanto, siguió intentándolo de formas nuevas. Me escribió desde cuentas falsas. Me llamó desde números desconocidos. Me mandó mensajes largos diciendo que yo era una traidora. Luego mensajes diciendo que me extrañaba. Era una montaña rusa emocional que yo ya no quería montar. Una noche, después de recibir 10 llamadas seguidas, me senté en mi cama y miré el techo. Sentí esa ansiedad vieja, ese reflejo de tengo que arreglarlo, y me di cuenta de algo brutal: yo todavía estaba intentando salvarla aunque me hubiera hecho pedazos. Ahí fue cuando hice lo que nunca había hecho de verdad. Bloqueé. Bloqueé a Inés en todo. Bloqueé cuentas, números, correos. Bloqueé a Carla y Vero. Silencié a familiares que solo aparecían para decir: pero es tu hermana. No fue un acto dramático. Fue un acto de higiene. Al día siguiente mi mamá me llamó furiosa. Me dijo: tu hermana dice que la dejaste sola. Yo le respondí: yo estuve sola cuando me echaron de esa boda. Mi mamá dijo: pero ella está sufriendo. Yo le respondí: que sufra. Las consecuencias también se sienten. Mi mamá se quedó callada. Y por primera vez, no discutió. Me dijo, con una voz chiquita: está bien. Colgué y sentí algo que no sentía hace años: el cuerpo liviano. Me enfoqué en mi vida. Volví a hacer cosas sin pensar si Inés las aprobaba. Salí con amigas sin estar pendiente del teléfono. Dormí sin sobresaltos. Empecé a cocinar solo para mí, sin ese impulso de hacer porciones extra por si alguien viene. Me di cuenta de cuántas partes de mi vida habían sido diseñadas para estar disponible. La gente, con el tiempo, se aburre del drama ajeno. La publicación de Tomás quedó enterrada bajo otros chismes. Inés dejó de ser tema en conversaciones casuales. Pero sus consecuencias no se borraron.
Ella perdió la boda, perdió la confianza, perdió a Tomás, perdió la narrativa que quiso imponer. Perdió el estilo de vida que sostenía con mi ayuda y con la paciencia de un hombre que ella trató como propiedad. Perdió, sobre todo, esa sensación de control que siempre usó para no mirar adentro. Yo no gané nada material con esto. No me volví la heroína. No me aplaudieron en la calle. Solo gané algo más raro, silencio. Y con ese silencio, pude escucharme. Hoy, cuando alguien me dice pero es tu hermana, yo pienso en mi mamá señalando la puerta y diciéndome vete. Pienso en Tomás en el suelo. Pienso en Inés levantando la copa como si la humillación fuera justicia. Y se me pasa cualquier tentación de volver a ser la salvadora. Si algún día hay reconciliación, no va a ser por presión familiar. No va a ser porque alguien llore bonito. No va a ser porque la sangre tira. Va a ser solo si Inés mira lo que hizo, lo nombra, se hace cargo y cambia de verdad. Mientras eso no pase, yo elijo mi paz.